vamos a hablar acerca de los derechos del trabajador, desde cómo han ido evolucionando y cambiando a través de la historia hasta el día de hoy. Los derechos de los trabajadores en la antigüedad, estamos hablando de un 1873, 1882 y el del 1 de mayo de 1886, cuando empezó todo este cambio de que los trabajadores ya luchaban por conseguir la igualdad de derechos, de que para que los empleadores no abusaran, para que esa sociedad capitalista no les traten como esclavos. En realidad, la vida de antes, la vida de los trabajadores, de las industrias de antes, eran de manera infrahumana, trabajaban desde las 4 de la mañana hasta las 5, incluso hasta las 9 de la tarde, más de 8 horas sin descanso, en condiciones, como se les menciona, infrahumanas. Incluso trabajaban también los hijos mientras sus padres también trabajaban. Entonces, y sus mujeres también trabajaban. Cuando querían ver a sus hijos eran a la luz de la noche, cuando ya todos estaban dormidos, entonces no tenían descanso y tampoco ya no convivían como familia. Empezó todo esto con la esperanza y la organización de todos los grupos que se armaron para exigir sus derechos, una esperanza y la organización y formaron, como se mencionan, estos grupos para exigir los derechos. El 1 de mayo de 1889 empieza con una fábrica, la historia con una fábrica se llama Marconi en la ciudad de Chicago. En la ciudad de Chicago, en la empresa, como ya mencionamos, en la fábrica Marconi, cuando todos los trabajadores se unieron porque exigían que se elaboren solo las 8 horas de trabajo, con derecho a descanso, con una remuneración justa, con un trato justo. Y entonces empezó ese día todos los grupos al mando de personas de que se pusieron enfrente de esos grupos que reclamaban sus derechos. Empezaron las huelgas, más de 35,000 huelgas y 50,000 huelgas. Bueno, y con la fábrica Marconi, como ya se les mencionó, empieza este día que es recordado hasta la fecha y celebrado el 1 de mayo, donde empezó todo. Empezó cuando ya todas las personas se pusieron de acuerdo, cuando ya están cansadas de ese maltrato y todo eso, y los grupos sindicales con la Federación Internacional del Trabajador, que también se constituyó en el año de 1882. Esas asociaciones empezaron a reunirse, a conversar de que ya no estaban de acuerdo con esta forma de trato, que exigían lo que básicamente exigían eran sus 8 horas de trabajo con descanso. Entonces, en esta fábrica ya mencionada, empezaron a despedir un montón de trabajadores, incluso el empleador no les daban, o sea, les cogía y les mandaba una cantidad enorme de trabajadores y despedía porque no querían eso de las 8 horas, porque decían que para los empleadores les convenía eso porque, o sea, ellos ganaban un montón de dinero, mientras a las personas se les trataba como unos esclavos. Entonces el mismo dueño de esta fábrica incendió incluso a la fábrica con trabajadores de que laboraban ahí, no le importó, y asesinó de esa manera porque no le importaba y no le importaba de que estuvieran ahí tantas personas para que vieran que esa fuerza capitalista de que poseían ciertas personas no les iba a doblegar contra las peticiones que hacían los trabajadores.
Es desde ahí que empezaron, como se les menciona, este tipo de huelgas, que fueron más de 50.000 que se dieron a partir de esa fecha. Es así como también se dio en varias ciudades de Estados Unidos, no solamente la de Chicago, se dieron otras manifestaciones, así también está como las de los asociación de los carpinteros, que también exigían también sus derechos, y así se iban de grupos de trabajadores, se daban sus manifestaciones, sus huelgas, pero eran, la policía les sometía, botaban bombas contra ellos, asesinaban a miles de personas con el fin de guardar sus intereses y no el de los trabajadores. A finales de que después de tanto de estas huelgas y todo esto, en el año de 1886, que fue la primera movilización, desde ahí empezó todo línea de huelgas. Eso fue, desde a partir de ese año fue lo que desencadenaron un millón de protestas, no solamente como se les menciona en esa ciudad, sino también en ese país, sino desde ahí todas las personas miraron que con este tipo de manifestaciones, si se ponían, si se unían, si eran un grupo unido, si reclamaban sus derechos, y lo vieron que lo conseguían. Entonces, a partir de eso también otros grupos de trabajadores en otros países también empezaron con esto, y a partir de eso ya se estaban estableciendo, se dio la sociedad, se dio el país como tal, y les dieron sus derechos. Que cada quien merece, porque no somos animales para ser tratados como se les dé a la gana a las personas. Me parece que fue tantos asesinatos, tantas muertes, tanto maltrato de una manera sin precedentes. Nunca les importó nada de la vida de tantas personas, les importó explotarles y sacarse el provecho para ellos, pero nunca pensaron en que las personas se cansaban, en que tenían una familia, en que les están tratando de esa manera, y a partir de eso han ido, como ya sabemos, el derecho como tal, las leyes han ido cambiando. Actualmente en nuestro país goza con una gran cantidad de derechos para el trabajador establecidos en la ley del Código del Trabajo, y como hemos visto que también desglosa varios artículos donde establece el sueldo básico, el sueldo justo, la remuneración como tal, las vacaciones ya tienen una hora específicas y unos días específicos para descansar. Está establecido, el empleador no puede abusar de esto, ni el empleado tampoco no puede excederse de eso. Son leyes que están establecidas, que se deben cumplir. También está el IES, el Seguro Social, están las remuneraciones como el 14º, el 13º, las utilidades, todo eso en beneficio del trabajador. Ahora se puede ver que hay más más amparo para el trabajador. Antes no era así, era para el que tenía poder, para el que tenía plata. El Estado, la policía se hacía para ellos, y los trabajadores no eran tratados como unos animales. Y se puede ver mucho el cambio que han tenido a través del tiempo los derechos del trabajador. Yo opino que los derechos del trabajador, como bien mencioné, no solamente
beneficia a una parte, beneficia a las dos partes, pero yo pienso que más se le ha tomado en cuenta y más tiene de ganar el empleado. Mientras que se le tiene a la par al empleador, no puede tampoco abusar y el empleado tampoco. Entonces tienen una buena, y con el fin de tener una buena relación, nadie puede abusar de nadie, nadie puede exigir más de lo que ya está establecido, y en caso de ser así tendrá sus sanciones correspondientes y no se puede dar este tipo de abusos. Pienso que deberían, no creo que en todas las empresas de estos derechos son básicamente seguidos. Por ejemplo, con la venida de los trabajadores de personas venezolanas, ahora se están vulnerando, pienso yo, que algunos de los derechos, incluso el mismo de esas personas, porque son trabajadores, por ellos, por necesidad, están trabajando bajo las condiciones que el empleador pone y no tienen, creo, voz y voto de derecho de decir también sus términos de cómo quieren trabajar, si no están cogiendo lo que se les ofrece. Pienso que deberían dar un mejor seguimiento a esas cosas. También no en todas las empresas siguen a cabalidad las leyes de laborales. Pienso que deberían hacer más seguimiento a las empresas para ver si es que se están acatando esas leyes, y si eres un trabajador, pues si es que ves que están vulnerados tus derechos, pues acudir a las autoridades y exigirlas, porque ya no estamos como en los tiempos de antes. Estos son los tiempos actuales, tienen más de ganar que de perder, y exigir, porque todo lo que exiges está en un reglamento y que deben ser conocidos. Se debe hablar más de esto para que las personas conozcan y no se vean en ignorancia de esto, y así puedan reclamar lo que se merece cada persona.